Y ya está aquí Javier Aranda. Javier, qué gusto que estés con nosotros siempre, también esperando ansiosos tu recomendación. Del séptimo cielo al primer cielo. El primer cielo, bueno, o el primer infierno, no sabemos. Según ¿verdad? Dante, quién sabe cuál, ¿no? ¿Cuál es Dante el Alighieri. círculo en donde estamos? Es cierto. Hola, buenos días. Pues yo les quería compartir el último libro de Sergio Pitol, cumplió 85 años, y a veces me da la impresión o me pregunto qué es lo que leen los jóvenes. Y al leer a Sergio Pitol en una autobiografía soterrada, él se preguntaba lo mismo, ¿qué estarán leyendo los jóvenes y que vean con admiración y que vean como una especie de aprendizaje para hacer las cosas en materia literaria mejor? Me hago esta pregunta, no me puedo contestar, porque si hacemos comparaciones con todos los grandes escritores que han dejado huella durante mucho tiempo y seguirán entre nosotros, pensemos en Chekhov, en Tolstoy, en todos esos grandes escritores, pues Sergio Pitol se preguntó lo mismo, y la respuesta que nos ofrece puede parecer desoladora, porque no ve muchos, digamos, que tengan esa estatura, pero a través de este libro, que es una mezcla muy a la Sergio Pitol, en donde conviven barruntos de poesía por la sonoridad de la prosa, donde convive el ensayo con elementos narrativos. Me gusta mucho acercarme, digamos, a Sergio porque nos plantea las cosas como de una manera conversada. Es como conversar con un amigo muy inteligente, en donde cuando nos está hablando de cómo está construyendo una novela, nos da información de las teorías del cuento de una manera muy concreta, muy sencilla, nos explica por qué su veneración, por ejemplo, por Chekhov, el por qué ve, digamos, un panorama literario de una manera y no de otra como otros, de por qué no se ha valorado a Reyes y por qué solo algunos pueden vislumbrarlo. Y uno va entendiendo más, digamos, ese mundo, pero de una manera como de una gran charla, como escuchando a un gran escritor que tiene la gana de compartirnos lo que ha encontrado en el camino. Yo creo que Sergio Pitol, en ese sentido, es un escritor muy extravagante. Si uno hace una revisión de sus obras, estos personajes son realmente estrambóticos. Uno dice, ¿cómo puede ser que existan? Pero a medida que pasan los años, uno se va encontrando con personajes parecidos o va identificando incluso algunos que inspiraron a Sergio Pitol. Este es un escritor muy vivo precisamente por eso, porque es capaz de meternos, digamos, a su sala de estar, que es una sala o una antesala en donde se platica de todo, y nos cuenta historias muy sabrosas, muy informadas, y yo creo que el que haya cumplido 85 años nos permite tener un pretexto para acercarnos a libros como Una autobiografía soterrada, que es el último libro, y él lo anunció, dijo, este es mi último libro. Yo estuve en una presentación con él y ¿De qué año es? Es de 2010. 2010, seguramente, hace 8 años. Sí, hace 8 años. Seguramente saldrán publicadas algunas cosas después, cuando ya no estén con nosotros, pero como decisión de él, este es su último libro. Tiene otros libros fantásticos, tiene, por ejemplo, toda esta serie del Carnaval, el Vals de Mefisto, en donde de veras el uso de la ironía, el uso de la burla, del autoescarnio, nos crean tensiones o climas pocas veces frecuentado, digamos, en la literatura. Luego somos muy solemnes, muy pomposos, y se nos olvida que la literatura tiene que ser como la vida, ¿no? Es algo que transcurre, que no vislumbramos bien de hacia dónde va, pero en ese transcurrir, en ese río narrativo, vamos encontrando piezas que nos comparte precisamente Sergio Pitol con una elegancia, con una gracia, con una sabiduría que no es francamente nada común. Imprescindible, ¿no? Como mexicano ganó el premio Cervantes. El premio Cervantes, ¿no? Que es el Nobel en las letras españolas. Y no ha tenido mucha presencia, digamos, en México porque él vivió mucho tiempo fuera de México. Fue diplomático y eso lo hizo estar, por ejemplo, en Rusia, en Polonia, y se convirtió en uno de los traductores mejores que existen de esos idiomas eslavos al español, porque no olvidemos que el español de México y Colombia son los españoles más neutros, claro, que pueden pasar, digamos, sin ningún problema a cualquier lector, al lector andaluz, al lector madrileño o al lector de Argentina, ¿no? Sobre Sergio Pitol, tú nos acabas de decir que él se preguntaba, bueno, ¿qué están leyendo los jóvenes, no? Ojalá que estén leyendo, diría yo, pero la pregunta que yo te quiero hacer es, ¿cómo acercarte por primera vez a un escritor? Porque hay muchos jóvenes que dicen, bueno, yo quiero leer a Pitol, a Dostoyevsky. ¿Cómo le hago? ¿Con qué me voy para acercarme a un escritor? Pues acércate al escritor que te interesa por alguna razón que te rebotó, alguien te lo comentó, etcétera.
toma alguno de sus libros y el que más te atrape en cualquier página, yo creo que ese es el camino que tienes que seguir, porque los escritores de verdad, digamos, siempre cuidan no solo los principios y los finales, sino también la mitad del cuento. Por ejemplo, y esto tiene que ver con Sergio Pitol, él decía que fundamental para un cuentista era tener un gran principio, un gran final, y la medianía, la parte intermedia debe estar literariamente a la altura del principio y del final. No todos logran eso. Sin que necesariamente ahí esté el clímax, ¿no? Claro. Que puede estar en distintas partes. Muchísimas gracias, Javier. Gracias, No, Javier. ustedes, gracias.